Buenas tardes, señores y señores, queridos amigos. Continuamos ahora con la conferencia o sesión número 12, la 12ª. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior terminamos enfatizando dos resultados que habíamos obtenido principales en relación con dónde están los elementos del polo 2 de significado de economía en la persona individual, el sujeto humano, el agente individual. Vimos dónde están y de ese examen resultaron, entre otras cosas, dos resultados importantes. Uno, que la zona monetizada no en el sentido que, según he descubierto, está hoy en circulación. ¿Voy a monetizar esto? No, sino que tiene precio. No pueden tenerlo. Esa zona no es en absoluto ni autónoma, ni autorreferida, ni autosignificante, ni nada. Primera cosa. Y segunda cosa, que por la propia naturaleza de un haz, por tanto, haz adoptado, por tanto, de la acción incoada por el sujeto, todo el contenido de la acción, incluido lo que está en la etiqueta de la lista de económico, está moralmente cargada. No es que hay un juicio técnico y después, no. Radical y constitutivamente. Por cierto, que ahora les puse a ustedes, les dije a ustedes de pasada, cuando estábamos haciendo una especie de ilustración de sainete de unas cosas que le dije, un individuo que, vean usted, era concretamente los números, las cifras, cuántos sacos de trigo hay aquí. Hay un personaje de una novela de Dickens, Hard Times, tiempos duros o difíciles o algo parecido. Hay un personaje que sería perfecto. Pero en la literatura española tenemos una cosa distinta. El sujeto de Dickens era esféricamente un personaje, en fin, indescriptiblemente bruto, ¿no? Pero era sistemático. En la literatura española hay cantidad de gente así, cualquier cantidad, a lo largo de siglos. Ahí se me había ocurrido justo después de haberse dicho, ya no el campamento, un personaje que es interesantísimo, porque es que de esos hay hoy cualquier cantidad. En una novela que, en fin, hay que leer con cierta precaución y madurez porque es un tanto irreverente. Entonces, las personas que estén aquejadas de una cierta tendencia a la irreverencia deben moderarse en la lectura de ese texto, porque además tiene otros elementos que deben ser tomados con precaución. Hecha esta advertencia, hay una novela de don Pío Baroja que se llama César o Nada, que yo no sé si será leída o no será leída ahora, pero entre otros sujetos interesantes que hay en esa novela es una novela que tiene bastante más fondo del que parece. Bastante más fondo del que parece. Bastante más. Y que precisamente
a las personas religiosas les conviene bastante meditar. Exactamente igual que una obrita de Jardiel Poncela, no muy conocida, que se llama La Tournée de Dios. Es que Jesucristo baja a la tierra, en el Cerro de los Ángeles, en presencia del rey don Alfonso XIII, en fin. Tiene su miga, pero mucha miga. Y que yo sepa, Jardiel era absolutamente creyente y fiel hijo de la Iglesia. Pero en esta novela de Cero Nada hay un personaje, entre otros, pero hay uno, que es el cacique de un poblado de cierta parte de Castilla la Vieja, al que en la novela se llama Castroduro. Este es el cacique de Castroduro. Entonces le han concedido un título pontificio de conde, y en fin, es una cosa inagradable. El sujeto con cuya sobrina se casa, por cierto, el protagonista de la novela, César, es una versión, en fin, esto es el final del 19, voy en principio del 20, voy en principio del 20. Aparece Madrid, aparece Roma, aparece en todos los sitios. Este es un personaje exactamente igual en esencia, solo que infinitamente menos sistemático y menos que el mastuerzo de Dickens. Estas figuras literarias son muy útiles para meditar sobre la realidad. Bueno, pues ahora vamos a volver al tema principal. Esos son los dos resultados. Bien. Ahora vamos a pasar a dónde está este sujeto individual que no está volando en el éter, está en un sistema social al cual de momento no nos referimos, sabemos que existe, pero nada más, ya lo veremos qué pasa con eso. Antes de pasar a eso, voy a recordarles a ustedes algo que ya saben en general, pero que es sumamente oportuno recordar ahora. Los haces estos, y por tanto, los intentos de acción proyectiva, de llevar a la práctica el haz adoptado, tienen las propiedades que hemos visto, indudablemente. Ahora bien, recuerden ustedes que esos haces pueden ser internamente inconsistentes, parcial o totalmente irrealizables, con diferentes grados de irrealizabilidad, no estar enteramente especificados, es decir, tener zonas borrosas, conexiones vacías, toda clase de ciclos como cortocircuitos. Pueden tener todo tipo de anomalías y cosas raras. Anomalías y cosas raras juzgadas con respecto de una especie de canon de perfección que se adopta. Pero en la realidad empírica, estas anomalías son sumamente frecuentes. Son anomalías con respecto. Un enfermo es una anomalía con respecto a un ser sano. Para que seres enteramente sanos toda su vida, debe haber, seguramente habrá, en algún sitio. Por lo visto en el Cáucaso se encuentran casos de ancianos de 120 años que han tenido 40 hijos y, en fin, con esa edad siguen cazando osos a mano. Eso es posible. No lo sé, porque... En fin, normalmente, la gente no está sana de todo simultáneamente todo el rato. Eso es el ideal. El ideal relativo, porque claro, el nacimiento es el comienzo del camino hacia la muerte. Ustedes saben que hay en un pueblo precioso, que se llama Urruña, el País Vasco francés,
hay una torre de iglesia. Hay una iglesia con una torre. La torre tiene un reloj. Hay varios artículos sobre esto. Ese reloj tiene una inscripción que dice: todas hieren, la última mata. Está en latín. No está en vascuence, ni en francés, no está. La última mata. Se refiere a las horas. O sea, eso de que el ideal es que todo el mundo nazca sanísimo y muera sanísimo y no le pase nada nunca, es un ideal un poco extraño. Porque lo normal y lo propio es que no pase eso. Bueno, pues algo parecido, con algunas diferencias, pero parecido, lo tenemos en los haces estos. Inconsistencias internas, irrealizabilidades, zonas borrosas, indefiniciones, ciclos de retroalimentación, muchos de los cuales son cortocircuitos. Esto está continuamente presente. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esa es la realidad. La realidad que es el objeto del estudio. El objeto del estudio no son entelequias ni cosas raras. Es la realidad, tal y como nos aparece al examen. Que por otra parte, tenemos que ser conscientes que podemos aprender mal o insuficientemente y que seguramente lo hacemos. Con esta advertencia, que esas cosas que he dicho se dan incluso en los casos más anómalos y extraños. Lo que pasa es que cuanto más compleja es la anomalía y más concurrencia de factores de complicación distorsionante hay, pues el análisis se hace más difícil. Pero hay que hacerlo. Bien, hecha esta advertencia, pasamos a la pregunta: ¿dónde está el polo 1? No teman ustedes porque esta sesión va a ser bastante más breve que la anterior. Vamos a ver. Pero aquí vamos a sacar un resultado interesantísimo. La pregunta es: polo 1, se coge el polo 1. ¿Dónde ve usted que está el polo 1 aquí? Bueno, cogemos el polo 1. ¿El polo 1 qué era? El polo de significado. Hay significados de la palabra económico en el uso usual, de la redundancia de la palabra economía en la lengua castellana, actualmente, el primer polo, que se puede y se debe sumarizar de un modo tan abstracto como el propiedades de un sistema con respecto a entradas y salidas. Entradas al, salidas B. Perdón. Examinamos el material a nuestro cargo y nos fijamos en los haces de plan de acción, porque lo que viene después, que es una vez adoptado el haz, comenzar el intento de ejecución, eso viene después y eso es consecuencia, por lo que al sujeto respecta de cómo sea el haz. ¿Qué pase después? Ya no depende de él, de un instante a otro. No depende. De él depende la fabricación del haz y su adopción. Bien. Cogemos el haz y lo miramos. ¿Y qué vemos? ¿Es un sistema de haz? Ya lo creo. Por supuesto. La acción en la que consiste el intento de llevar a la práctica este haz ¿se puede escribir como un sistema? Sin duda. Sin la más mínima de dudas. Bien. Concentrémonos en el haz. ¿Tiene entradas?
Sí, señor. ¿Cuáles? Las acciones. ¿Tienen salidas? Sí, señor. Son objetivos. Sí, señor. Incluye, y en primer lugar, sí, señor. Sí, sí. Entradas y salidas. Las entradas del asunto son las acciones. Una aquí, otra aquí, tres aquí, una aquí. Y las salidas, pues son los objetivos. No hace falta que ustedes se representen. Espero que a estas alturas no se les ocurra semejante cosa, que todas las entradas están a la vez y las salidas a la vez. No, eso es un caso muy sencillo. Hay que complicarlo un poco más para aproximarlo a la realidad media normal. Entradas son entradas, pero entran cuando entran. Las salidas son salidas, pero salen cuando salen. En el proyecto, en el ACE. Así que, sistema, entradas y salidas. ¿Hay sistema? Sí. ¿Hay entradas? Sí. ¿Hay salidas? Sí. ¿Se puede hablar de propiedad del sistema con respecto de entradas y salidas de él? Naturalmente. Por supuesto. Porque precisamente una de las características del AZ es que consiste en una adecuación proyectiva de entradas a salidas, de acciones a objetivos. Vamos a repetir esto muy despacio. Sistema. El proyecto y lo que resulta también es un sistema. El proyecto, el AZ adoptado, por ejemplo. Explica de todos los AZs, pero vamos a fijarnos en el adoptado para mayor simplicidad. ¿Es un sistema? Sí. ¿Hay entradas? Sí. Decidme cuáles son estas, las acciones. Una aquí, otra aquí, una con precio, otra sin precio, una cuantificable, la otra no. ¿Tienen salidas? Sí. ¿Cuáles son estas? Los objetivos. Uno aquí, otro más allá. La pregunta, ¿se puede decir propiedad del sistema en relación con entradas, acciones, y salidas del objetivo? Naturalmente. Claro, se puede y se debe. ¿Por qué? Porque precisamente una de las características del ensamblaje del LAF, es la adecuación proyectiva de acciones a objetivos. ¿Qué les parece a ustedes? Luego, el polo 1 del significado de economía es exactamente uno de los elementos de la lógica o racionalidad interna del asunto, del AZ. Todo sujeto humano con entera independencia de la antropología que se adopte, todo adecua. Si es un mecanismo electrónico, los hay más complejos, ¿eh? Es una herramienta impresa, como la que tienen ustedes en los aparatos, diversos aparatos que hay en circulación. Una herramienta, plin, plin, con unas cositas así. Pues eso. Un mecanismo más complejo, o un bicho, o un ser humano, tal y como lo concebimos de la antropología más realistas y más complejas. En cualquiera de los casos, el sistema, el AZ, entradas y salidas. Y lo propio, una de las cosas propias es la adecuación
perdón, de accesos a objetivos, es decir, entradas o salidas. Quiere esto decir que debemos concluir, y concluimos, que el ser humano, cualquiera que sea la antropología que se adopte, se da una cualidad que es la de ajustar medios a fines. Y esa cualidad la denominamos economicidad. Yo no sé si esta palabra existe o no actualmente, me importa un pito. Si no existe, cobra existencia ahora mismo. Economicidad. La economicidad es una nota o subnota del ser humano. Si no saben cómo y por qué sí, pero porque me hace falta vos. Adecuar medios a fines. Alguno que ha estudiado las ciencias económicas en las universidades y instituciones de ese tipo, rápidamente, bueno, no lo sé, porque ahora, según me dicen mis discípulos que están activos en los planes actuales de estudios, ya esas cosas le recordará, sí, eso es la definición de Robbins. Tiene que ver, claro que tiene que ver, pero no. Eso lo haremos mucho más tarde, pero mucho, bastantes conferencias más tarde. La economicidad no es una regla externa que se impone o se quiere imponer al ser. Había un economista socialista llamado Oscar Lange, que a mayor parte de ustedes no se hablaba de nada, pero que tuvo, por desgracia de la humanidad, bastante peso. Yo estuve en la cátedra de este señor, no voy a decir para qué, ni cómo, ni nada, en Varsovia, se acabó en Varsovia, polaco. A pesar de apellido alemán, era polaco. Socialista, comunista. Este fue catedrático en Chicago. Chicago, ¿eh? Sí, Chicago. Milton Friedman, también estaba Lange. Y alguna otra cosa más que no voy a mencionar ahora por no alargar y que nos afecta a los españoles directamente. Y de ahí se trasladó a la Universidad de Varsovia, Facultad de Ciencias Económicas, y ahí tiene una especie de despacho y su cátedra están, o estaban, no sé ahora, ¿verdad?, conservados rigurosamente con su biblioteca y todo eso. Este Lange escribió varios libros, muchos, bastantes libros, y uno de ellos, publicado por esa edición que yo tengo, en Pergamon Press de Oxford, habla de cuestiones metodológicas, o que él entiende que es metodología. Y entonces, en una de las introducciones, se dedica a cocear al benemérito señor von Mises eso, a la acción humana, de la adecuación. Eso es una praxeología de tipo negativo. Eso, según demuestra la mera razón, según acabamos de ver, es una propiedad, una nota o subnota del ser humano. Es que adecua medios a fines. Y eso es en lo que consiste el polo 1. Esa es la economicidad, referida en estos momentos y solo, porque hablas por etapas, muy despacio, al sujeto individual. Asignar medios a fines. Y aquí se unen, como el encuentro de las aguas, ¿verdad?, de una manera armoniosa y feliz, los dos polos. Y ahora entenderán ustedes, siempre al nivel del sujeto individual, ¿eh? Todavía no estamos en definiciones universales, no. Hay que recorrer todo el Vía Crucis entero hasta el final.
Hay que agotar el cáliz hasta las heces. En la novela esa que les he dicho a ustedes de César Brada, este personaje, el cacique de Castroduro, decía que había que agotar el cáliz hasta hélices. Claro. El bueno de César, que era un descreído y un personaje, en fin, pero de más entidad, lo que se ve ahora en política, este no sabía qué hacer. Pues claro, ante semejante declaración, bueno, pues aquí tenemos que seguir toda la trayectoria entera. Ahora, referido a la acción del sujeto individual, la persona, sabemos que el encuentro de las almas se encuentran los polos 1 y 2. Y además se resuelve a este nivel, resistan ustedes tentaciones de extravasación. Uno de los enigmas es la invención de la economía, es todo. Economicista. No, vamos a ver. La cualidad propiamente económica, la economicidad en cuanto a nota o subnota del ser humano, es la continua y permanente adecuación de medios a fines de la acción. Y resulta que, ¿qué medios y qué fines? Todos. ¿Por qué todos? ¿Por un designio del Olimpo? No. La lista. Así que, es que la economía trata de todo, ¿no? Es que, mire usted, la economía, mirado bien sistemáticamente, se refiere a la lista y al polo al 1. El polo 1 designa una cosa que en efecto acontece, según hemos visto, tras un camino bastante largo. Entonces se puede despachar con 3 líneas en un manual de introducción y se puede despachar y muy deprisa, como lo hemos hecho. O más bien ir despachando. Eso es. ¿Y a qué se refiere? A toda la acción. A toda la acción. Y de ahí viene esa extraña propensión de los economistas, por todos los cuales no tienen la más remota idea de esto que estamos hablando, excepto los que han sido iniciados en ciertos misterios, como los adeptos a la escuela austriaca o al pensamiento español, la escuela española de economía debidamente asimilada, o los que tienen cierta comprensión de algunos otros escritos, pero si no, no. Esta deriva de todo economista, no de todo señor que replica un artículo o que hace unas computaciones estadísticas, no, eso es otra cuestión. A invadir el territorio de todo el mundo. El imperialismo económico, no, es que pasa que no se ve bien. ¿No? Esta es la razón. Porque se está hablando de una nota o subnota constitutiva del ser humano que se deriva de la proyectividad, por cierto, y es el asignar medios a fines. Yo, ahora estoy observando, hasta ahora no he utilizado para la palabra escaso ni escasez. De eso hablaremos más tarde. Sean escasos, abundantes o como sean, adecuación de medios a fines. A esos medios, ¿qué medios y qué fines? Los que configuran el total de la lista. El total o el subtotal según qué persona en qué momento. Ahí está la clave del misterio. Es que la economicidad se refiere a una característica del ser humano
que por otra parte es el sentido común. Y es que tiene que hacer eso. ¿Y qué entra en esa especie de acción ajustativa? Todo. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, lo que está en el ensamblaje es orgánico. Y no hay zonas exentas ni nada parecido. Esta es la clave del asunto. Para meditación. Bien. Referencias. Les voy a repetir una para esto y para lo que ahora les voy a decir, ya casi conclusivo. No me voy a referir a ningún texto, los que hay escritos, que por cierto no son tantos, ni a los míos ni a los de nada. Voy a volver al origen. Aristóteles. Ahí por Dios, Aristóteles. ¿Qué plasmas usted, don Facundo? No, ¿qué plasmas usted? No sé, es que, vamos a ver, ¿no? Está incapacitado o incapacitada para acercarse a la realidad. Desintoxíquese usted, como esté desintoxicado, proceda. Aristóteles, o lo que sea, donde está la realidad. Bueno, pues resulta que la realidad del origen de estas meditaciones, por lo que yo sé, que bien puedo estar equivocado, está en Aristóteles en Política, en el libro 1. Les podría decir, pero no lo voy a hacer, los números exactos y columnas donde está. No lo voy a hacer, lo van a ver ustedes, si tienen curiosidad. Bueno, habla de la economía, de la crematística, todas esas cosas. Obviamente que no es lo que yo estoy exponiendo con este detalle y con este armazón, pero sí es la esencia de eso. La esencia, hay que saber verla. ¿Cuánta gente ha leído eso? Mucha. Y la mayor parte no lo ha visto, otros sí. Porque no es fácil. Ya está, no está. No. Está o no está. Y a veces se medita sobre un texto 20 veces y se termina viendo por qué. Pero esto pasa en estos temas y en temas mucho más sencillos. Bien. Aquí caben interpretaciones en primera aproximación. Claro, en segunda ya la cosa empieza a perfilarse más. Primero fija los objetivos y luego busca los medios. En parte sí. En parte sí. Pero también se puede decir, con los objetivos que tiene, los va adecuando en su grado jerárquico a los medios los que dispone. También es verdad eso en parte. Aristóteles, en el libro primero, perdón, de Política, por lo que alcanzo a ver, y he leído bastantes veces esos números, que por cierto, todos, nota a pie de página para los que tienen costumbre de leer estas cosas. No todas las ediciones del texto dicen lo mismo. Hay unas ediciones básicas, concretamente de este texto, hay una bastante básica, una inglesa, pero hay más. Bueno, pues, pero no coinciden exactamente, y las traducciones tampoco. Como lo aproxima Aristóteles es, para ir cumpliendo los objetivos de la casa, de la IKEA, casa a la que se refería, que es una cosa bastante compleja. Hay que adecuar los medios, materiales e inmateriales. ¿Qué fines? Todos. ¿Qué medios? Todos. Materiales e inmateriales.
Y entre los materiales están otros que pueden ser comprados. De ahí viene la crematística, el arte adquisitiva. Pues es una pequeña parte del asunto. Ya en Aristóteles, pequeña parte del asunto. Algunos de estos bienes pueden ser adquiridos. Por ejemplo, los mercados. Medios para ir alcanzando los fines. Bien, esto es perfectamente presentable. Usted primero fija los fines, cualesquiera sean estos, y luego busca los medios. Usted tiene fines jerarquizados y unos medios fijos, quietecitos, aquí estancos, y entonces hace una especie de tanteo. Da igual, no da igual, pero da casi igual y de momento sí. Esa es la idea. Cualidad el ser humano que tiene necesariamente que, no solamente que la tiene, que es indudable, sino que tiene que ejecutarla, tiene que ejercitarla. Y eso explica el misterio. El economicismo es una expresión que no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con gente que cree que la base y motor de todo el asunto es un significado muy popular de economía, ahora antes, que es lo material, tangible, relacionado con las riquezas de los consumos. Es materialismo. Economicismo. Tiene que ver con esto. Esto es esa cualidad que aquí vamos a denominar economicidad. Podría inventar más palabras, pero esa es suficiente ahora. Se refiere al contenido de la acción, a todo el contenido de la acción. Espero que esto haya quedado suficientemente claro. No hemos terminado todavía, si por hoy, no esto, porque quiero introducir, primera introducción, una pequeño elemento adicional para beneficio de los que tienen la bondad de escuchar estas sesiones y que han estudiado o están estudiando o han estudiado en algún momento teoría económica neoclásica. El 90% de los que lo han hecho. Pero eso, queridas señoras y señores, lo haremos en la próxima conferencia. Porque yo creo que con esta última revelación, que no es ninguna revelación, es una deducción puramente racional, como ustedes han visto, tenemos ya suficiente materia de reflexión. Economicidad que se aplica a todo el contenido de la acción. Por eso todo el contenido de la acción entra bajo la jurisdicción parcial de la economicidad. No solo de eso. Esa cualidad es una cualidad fundamental, pero es la única, como ya veremos. Me parece que en la sesión anterior y en esta hemos tenido una densidad suficiente como para que ustedes puedan meditar. Y con esto, ya en el crepúsculo, les deseo a ustedes muy buenas noches en el paralelo de Madrid, como sean, llaman ustedes trabajando, y un buen lapso de tiempo del reloj hasta la próxima conferencia. Buenas noches.